A continuación, tengo el honor de presentar al doctor César Humberto Bazán Naveda, notario de Lima, expresidente de la Junta de Decanos de los Colegios Notarios del Perú, exdecano del Colegio de Notarios de Lima, doctor en Derecho, doctor en Educación, magíster en Derecho Civil y Comercial, actualmente catedrático principal de pregrado y posgrado en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Antes también lo ha sido en la Universidad de Lima y la Universidad San Ignacio de Loyola. Dejo con ustedes en el uso de la palabra al doctor César Humberto Bazán Naveda. El doctor Bazán va a exponernos dos temas: la embestida de los diferentes sectores de la sociedad y los poderes públicos en contra del notariado peruano, y sus comentarios, reflexiones y análisis acerca de la ley 30.730. Señor decano del Colegio de Notarios de Ancash, señor presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú, señores decanos, señores notarios, damas y caballeros. Me encargaron el tema, la embestida de los diferentes sectores de la sociedad y los poderes públicos en contra del notariado peruano. Y el tema parece fuerte, y sin embargo lo acepté porque finalmente todos nos sentimos así. Todos sentimos que el notario está rodeado, el notario está flanqueado, el notario está atacado por los diversos sectores de nuestra sociedad. Bastará citar lo que tenemos en los últimos 30 años. Podríamos haberlo hecho un poco más atrás, pero empecemos por ahí. En primer lugar, en el año 1988 se dictó el decreto legislativo 469, que era la ley de banca y seguro, que dio origen, como ustedes saben, a la estatización de los bancos. Y en esto se generó también la llamada hipoteca popular de acceso al crédito. Esa ley pretendía la democratización del crédito, es decir, que los bancos le presten dinero, no a los que no lo necesitan, sino a los que lo necesitan. Pero para poder generar la garantía necesaria a favor del banco, también quería abaratar la forma de la constitución de esa garantía, y se creó la llamada hipoteca popular. En ese mismo momento, con diferencia de días, también se dictaron los decretos legislativos 495 y 496, que crearon el formulario registral, es decir, la inscripción de las hipotecas en los registros públicos, no con escritura pública, sino mediante un formulario registral. Y creó una figura jurídica muy interesante, pero que iba en contra de todo nuestro sistema. La hipoteca, ¿quién la hace? El propietario. ¿Y qué afecta? La propiedad. Muy bien, la hipoteca popular la podía hacer no solamente el propietario, sino también la podía hacer el posesionario sobre su posesión, lo que generó un grave desfase en nuestro sistema jurídico. Y el formulario registral se tenía que usar solamente con firma legalizada. Se creó el registro predial, y este formulario no servía para los registros públicos, sino solamente para el registro predial, es decir, el que correspondía a los pueblos jóvenes, asentamientos humanos, urbanizaciones populares, etc. Después tenemos la propia ley de notariado del año 1992, que elevó el número de notarios de Lima y de todo el Perú. En Lima hasta ese momento eran 40 notarios, en realidad solamente 37, y se elevó hasta el número de 200 notarios, que se iban a ir proveyendo poco a poco. Y se creó una institución supervisora del notariado, que es el Consejo del Notariado, pero que no está formada por notarios, sino está presidida por el ministro de Justicia, es decir, es un organismo administrativo, del cual forman parte notarios, pero en minoría. Preside el ministro de Justicia, el fiscal de la Nación, el representante del Colegio de Abogados, son 3 votos,
el presidente de la Junta de Decanos y el decano del Colegio de Notarios de Lima, que sigue siendo hasta el día de hoy de esa manera. Por lo tanto, son 3 votos contra 2, con la gravísima dificultad de que 3 de los miembros del Consejo de Notariado no conocen de derecho notarial, no son especialistas en derecho notarial. Y lo más grave de todo, que el presidente del Consejo de Notariado es nombrado por decisión política, no en razón de sus conocimientos. Luego vino la Ley de Competencia Notarial en Asuntos No Contenciosos. Esa es una muy buena ley, nos interesó, tan buena que después ha generado una multitud de asuntos no contenciosos que han sido pasados al fuero de los notarios, pero nos creó un rompimiento económico entre los notarios. ¿Cuál es? El de los honorarios libres, porque antes lo que teníamos era un honorario común que todos teníamos que cobrar, que al principio fue solamente para los asuntos no contenciosos. Luego vino un ataque mucho más grave ya, el decreto legislativo 836, que modificó el artículo 2010 del Código Civil. Como ustedes saben, el artículo 2010 del Código Civil de 1984, siguiendo la línea del Código Civil de 1936 y siguiendo la línea de las anteriores normas jurídicas peruanas, establecía que las inscripciones se hacen en mérito de instrumento público. Y la relación de instrumentos públicos estaba en el artículo 400 del Código de Procedimientos Civiles. Es decir, la escritura pública, los instrumentos generados por funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones, las escrituras imperfectas y los mandatos judiciales. O sea, el 95 o si no el 99% de las inscripciones se generaban solo mediante escritura pública. Cambió y agregó: las inscripciones en el registro se hacen a través de escritura pública o formulario registral, punto. Entonces se estableció 2 fuentes de inscripción en el registro: una firme, verdadera, indubitable, la escritura pública, y la otra que es un instrumento privado, el formulario registral. Más grave aún, a los pocos meses, poco tiempo después, salió el decreto legislativo 872. Y el decreto legislativo 872 subía el número de notarios y convocaba a concurso para plazas de notarios, sin participación de los notarios, solo por disposiciones de la administración pública. Se peleó esto y finalmente se dictó la ley 26741 de control constitucional en el año 1997. Se derogó el arancel y se estableció que el arancel no es un arancel mínimo, sino que lo que podría hacer el Ejecutivo en todo caso es establecer un arancel máximo, es decir, no pueden cobrar más de esto. Y derogó los decretos legislativos 836 y 872. Dicho sea de paso, también se generó una división entre los notarios, porque se modificó el reglamento de la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios de Perú. Luego vino una ley con buenas intenciones, pero con mala formulación técnica jurídica. La ley 27157 en el año 1999, la llamada Ley de Regularización de Construcciones. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde, la regularización de construcciones, porque el nombre es muchísimo más amplio. Mediante formulario registral con firmas legalizadas. Vean, tenemos hasta ahora un síndrome de formularios registrales. El problema es que los notarios nunca nos opusimos a los formularios registrales. Cuando se aprobó en el año 1988 el formulario registral, nunca se puso una acción de inconstitucionalidad, nunca se puso una acción de amparo, nunca se formuló una observación en los formularios, y por lo tanto siguieron haciéndose formularios y más formularios, desnaturalizando lo que es la función del notario y del instrumento público notarial, que nosotros sabemos
que en nuestro sistema es de notario latino. ¿Qué hicimos? Pasamos a defendernos en conferencias, en debates públicos, para poder nosotros controlar esta fiebre del formulario registral. Y recuerdo el debate que se generó especialmente en la Cámara de Comercio, cuando participó en ese momento la doctora Nelly Calderón, que había sido fiscal de la Nación. Participaron los registradores y participamos los notarios. Y después del debate, todos quedamos totalmente claros de que el formulario, como un simple documento privado, no podía generar inscripción en los registros públicos, si no era con la intervención del notario bajo un instrumento notarial. Esto significó una gran victoria, porque por primera vez participábamos en los debates públicos y por primera vez teníamos una victoria respecto de lo que es la forma de los instrumentos que generan inscripción en el registro. Lo bueno de esta ley es que nos encargó a los notarios la declaración de prescripción adquisitiva y de dominio y también la formación de títulos supletorios. Dos temas que iban también en la regularización. Esta ley tenía buena voluntad, lo que tenía es una pésima técnica y un notorio desconocimiento de la función notarial. Eso generó que nos reunamos con aquellas personas que participaron, congresistas, que participaron en la elaboración de esta ley y en su aprobación. Y fuimos y conversamos con ellos para explicarles. Y sí entendieron. Una vez que les explicamos, sí entendieron. Recuerdo mucho a la doctora, ingeniero Carmen Lozada, creo, de Arequipa, que nos dijo, a los tres estábamos, el doctor Percy González Vigil, el doctor Ricardo Fernandini Barrera y yo, y quedó convencida de que se habían equivocado. Pero ¿cuál era el argumento de ellos? Los congresistas no nos podemos equivocar. Así que como no nos podemos equivocar, no podemos rectificar nuestra ley. ¿Qué le dijimos nosotros? Si de eso se trata, no hay problema. Rectifiquen nuestra ley, no rectifiquen la suya. Rectifiquen la ley de asuntos no contenciosos, y se hizo un proyecto para modificarla, comprendiendo a estas regularizaciones y especialmente a las prescripciones como asuntos no contenciosos de competencia notarial. Y el proyecto continuó, pero eran momentos difíciles. Recuerden ustedes, fuimos a la tercera reelección de Fujimori, se presentó el problema después de la fuga del presidente del país, etc. Momentos políticos muy difíciles de manejar. Así que perdimos el control de las cosas y entramos al debate más bien en el reglamento. En el reglamento que tenía que dictar el Ejecutivo. Y gracias a Dios estaba presente un ingeniero, creo que era el ingeniero Bedoya, no recuerdo el nombre en este momento, que en mérito de las conclusiones que tuvimos en la Cámara de Comercio, las expuso ante el ministro y pasó a ser el viceministro de Vivienda. Y entonces se le puso empeño a modificar en el reglamento aquellas cosas que no estaban bien hechas en la ley. Dictó las disposiciones del caso y se empezó a preparar el reglamento. Hasta que un buen día nos encontramos en la puerta del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y le dijo: doctor Bazán, ¿viene usted para la elaboración del reglamento? No, le digo, vengo por una licitación. ¿Que no le han invitado? No. Estaban haciendo el reglamento sin considerar a ninguno de los notarios y sin considerar los puntos de vista de los notarios. Es que en ese momento políticamente se actuaba así, abiertamente, como dice nuestro título, en embestida en contra de la función notarial, sin escucharnos, y lo peor, sin querernos escuchar. Muy bien, mientras esto caminaba y se promulgó un decreto aprobando el reglamento con algunas modificaciones, estableciendo que la declaración de prescripción adquisitiva era un acta y no simplemente un formulario registral, fue caminando la ley por su cuenta y salió aprobada el 31, publicada en el periódico, en el peruano, el 31 de julio del año 2000, la ley 27333.
en la cual se declaraba que la prescripción adquisitiva de dominio es un asunto no contencioso, pero no abandonaba aún todo el texto, porque en el artículo 5º, inciso F, señala que vencido el plazo para formular oposición y actuadas las pruebas que corresponden, el notario extendía la escritura pública o completaba el formulario. Ese o era imposible, porque si es un asunto no contencioso de competencia notarial, solo puede terminar de dos formas: o con escritura pública o con acta, pero nunca con un formulario. Y eso ha generado algunas interpretaciones equivocadas hasta el día de hoy. Y también se aclaró que el título supletorio era un asunto no contencioso de competencia notarial. Y en bonificación nos dieron algo que nunca pedimos: la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Las dos primeras, prescripción y títulos supletorios, para bienes urbanos o en que se encuentren en zonas urbanas, y la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas sin ninguna limitación, lo que quiere decir que comprende tanto los urbanos como los no urbanos. Se establecía ahí tres tipos de rectificación de áreas y linderos: por escritura pública, es decir, si los colindantes están de acuerdo, mediante asunto no contencioso o mediante demanda en la vía judicial. Y el reglamento de la ley 27.157, obviamente, al ser expedido antes que la ley 27.333, tenía contradicciones con la ley. Señala cosas que ya no se puede porque son asuntos no contenciosos de competencia notarial. Y entonces, ¿qué se entiende? ¿Que el reglamento está vigente o que no está vigente? En lo que se opone a la ley 27.333 no está vigente, se aplica la ley. Sin embargo, como sucede más frecuentemente de lo que quisiéramos, en el año 2006 se modificó el reglamento para adecuarlo, y sin embargo lo adecuaron en todo y siguió contradiciendo a la ley 27.333. Repitieron los mismos errores, pero ninguna norma de inferior jerarquía deroga, modifica o altera a la de superior jerarquía. Entonces debemos entender que la que se aplica es la ley 27.333. Pero ahora los miembros del Consejo Notariado no entienden eso y aplican el reglamento como si estuviera encima de la ley. Son temas que tenemos que aclararlos para los efectos de tener soluciones jurídicamente armoniosas con la realidad. Y eso se debe a que los notarios somos solamente dos en el Consejo Notariado, mientras los que no conocen son tres. Y entonces la teoría no sé si de estos señores que están en este momento del Consejo Notariado, pero de la administración pública, es: mientras no deroguen el reglamento, sigue vigente. Una contestación que si la diera un estudiante para obtener su título profesional, de que el reglamento está vigente mientras no lo deroguen, así contradiga la ley, generaría que lo desaprueben en su examen para abogado. Y sin embargo todos los días se están desaprobando porque aplican el reglamento con preferencia de la ley, lo que es absurdo. Luego vino la ley 27.755 en su artículo 7º, segundo párrafo, el de la unificación de los registros, y que señala que la inscripción a partir del momento de la unificación en el registro, 2 años después, vacateó leyes por 2 años, es mediante escritura pública. Pero después del debate en el Congreso se estableció que debía ser por escritura pública o por formulario registral legalizado ante notario si el valor del inmueble supera las 20 unidades impositivas tributarias. Y lo más grave es que en el párrafo 4º de ese mismo artículo señalaba que este sistema se iba a aplicar a los demás registros progresivamente y que quien reglamentaba la ley eran registros públicos. Bien, emprendimos la batalla contra esto. Vino el Congreso de Cajamarca el año 2004 y allí optamos por interponer la acción de inconstitucionalidad, que debía ser única, pero como no nos encontrábamos unificados
sino por el contrario divididos, entonces se acordó interponer dos acciones de inconstitucionalidad. Una por el Colegio de Notarios de Lima y otra por la Junta de Decanos de los Colegios de Notarios del Perú. Pero nuestra división fue peor, porque en realidad al interponer las acciones de inconstitucionalidad no se interpusieron dos, se interpusieron tres. Y apareció el expediente de Junín, que se interpuso en diciembre del año 2002 y que generó que se resolviera ese caso primero antes que se resolviera el de Lima. Y me vine a enterar de la existencia de este juicio cuando un miembro del Tribunal Constitucional me dijo: César, ya resolvimos tu juicio, ya está resuelto. Pero si no me han escuchado, no nos han citado informe oral. No sé, pero ya está resuelto. Y es que había una acción anterior a la nuestra con los argumentos expuestos en el año 2004. Perdón, sí, en el año 2004. Pero nosotros, el Congreso de Cajamarca fue anterior entonces, del 2004, 2006 debe ser. Bien, el hecho es que es la ley 27755. Y los expedientes acumulados nuestros, 001 y 003 del año 2003, acción de inconstitucionalidad. Lima por un lado, Callao y Arequipa por otro lado, porque en ese momento la Junta de Decanos no estaba habilitada para interponer acciones de inconstitucionalidad. Lo tenían que hacer cada uno de los colegios. Y en nombre de la Junta de Decanos lo interpuso Callao y Arequipa. Finalmente, la demanda de Junín se perdió. Se perdió, pero se estableció como principio que la seguridad jurídica es un principio constitucional. Y como es constitucional, entonces para los efectos contractuales, el único que puede dar esa fe es el notario. Y entonces el formulario registral tenía valor en tanto y en cuanto lo haga el notario. En las siguientes demandas, la 001 y 003, el Tribunal Constitucional reconoció en el fondo que se había equivocado. Y en su sentencia dijo: la ley 27755 no es inconstitucional, pero si se aplica es inconstitucional. Así que vamos a establecer la forma en que se aplica para los efectos de que sea constitucional. Y nos dijo: es un instrumento notarial, es un nuevo instrumento notarial. Y dijo que lo hace notario de acuerdo con la ley del notariado, y guarda un original del documento para que, si hubiera alguna diferencia con las demás, el único que vale es el del notario. Lo que quiere decir que era un instrumento protocolar. Y si ese es protocolar, entonces no había duda que se aplicaba la ley del notariado en todos sus extremos. El Tribunal Constitucional no se pudo desdecir, pero sí, en la práctica lo hizo y declaró fundada la demanda cuando sabía que no podía hacerlo. Entonces utilizó palabras distintas para llegar a al mismo resultado, al resultado que nosotros queríamos. Pero miren, aquí ya cambia el panorama. Los notarios dejamos la posición pasiva de simplemente no contestar, de no demandar, de no actuar. Actuamos con la ley 27157 debatiendo, y actuamos contra la ley 27755 también interponiendo las acciones de inconstitucionalidad, defendiendo los fueros que le corresponden a la sociedad. Luego vino otra peor, la ley de la garantía mobiliaria, que en su proyecto lo que quería es que en buena cuenta no haya intervención de los notarios y no haya intervención de los registros públicos, porque formulario de inscripción, el registrador no tiene derecho a calificar, y como no califica, entonces solamente inscribe sin debate. Le dijimos eso en el debate que tuvimos en esa oportunidad. Entonces, ¿para qué quieren registros públicos? Háganlo en Google, cuélguenlo en Google y ya está. Porque ¿acaso Google nos da alguna seguridad? Ninguna. En ese debate que estuvimos en el Ministerio de Economía y Finanzas,
estuvimos presentes diversos sectores. Y estuvimos presentes el representante de los registros públicos. Y yo estaba representando en ese momento a los notarios. Todos hablaron. Y en ese momento se produjo una alianza natural entre el representante de los registros públicos y los notarios, porque los dos somos los que damos seguridad jurídica. Son dos caras de la misma moneda. Los dos queremos lo mismo, cada uno en el papel que le corresponde. Y se logró modificar el proyecto original, y sin embargo salió esto, la ley 28677, creando el formulario de inscripción. Formulario de inscripción que, como han visto en las sentencias de El Callao y de Lima, no existe, porque todos los formularios, ese es el principio constitucional que se ha establecido, todos los formularios son instrumentos notariales y por lo tanto protocolares. Y sin embargo, registros públicos hasta el día de hoy, infringiendo la sentencia del Tribunal Constitucional, tiene colgados los formularios registrales, y los registradores inscriben con simples firmas legalizadas, lo que no pueden hacer. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que el sistema notarial en el Perú es el sistema del notariado latino, que el notario hace el instrumento, da fe y formaliza. Bien, pero hasta ahora se está aplicando bajo el mismo criterio. Mientras no se derogue, entonces nosotros no aplicamos la ley de inferior jerarquía sobre la de superior jerarquía. Absurdo. Después continuaron las presiones para nuevos concursos a nivel nacional. Y es que las administraciones creen que los problemas de los notarios se solucionan mediante más notarios. Por esas épocas tuvimos la visita de los notarios de Serbia, si no me equivoco, no, de Checoslovaquia, que vinieron a conocer el Perú, a Machu Picchu, y como estaban en el Perú tuvimos una reunión. Ellos no hablaban castellano y nosotros no hablábamos checoslovaco, pero sí había una notario que hablaba francés, y entonces se comunicaban con ella en francés y ella me traducía castellano, y finalmente conversamos, tuvimos coloquialmente una muy bonita conversación. Y dentro de eso empezamos a preguntarnos cómo era el sistema en cada uno de esos países. Y me preguntaron, ¿y aquí en el Perú hay concursos para notarios? ¿Siempre hay presiones para concursos para notarios? Le dije que sí, el gobierno siempre está tratando de controlar al notariado poniendo más notarios. Se rieron y me dijeron, en nuestro país también es así, pasa exactamente lo mismo, siempre quieren poner más notarios. Y entonces este no es un problema nuestro, esto es un problema mundial del sistema. Cada gobierno quiere controlar al notariado poniendo más notarios, y si puede poner a sus representantes, mejor. Lo bueno es que hasta ahora los notarios venimos haciendo nuestras elecciones libremente. Sé de algunos casos en los cuales ha querido haber interferencia, pero la votación finalmente es la que ha primado. Después vinieron los reglamentos del Ministerio de Justicia para establecer los exámenes médicos para los notarios obligatorios, estableciendo que debían ser con médico legista. La intención, si bien es cierto, va a ser buena porque nosotros la tenemos que hacer, en realidad no la hicieron para ayudar al notariado. Lo que querían es sacar notarios, encontrándoles algún tipo de defecto. Después vino el decreto legislativo 1049 en el año 2008, en el cual se establecía el cese de notarios por límite de edad a los 75 años. Se estableció el Tribunal de Honor, que podía estar formado por notarios o por quienes no eran notarios. Y se establecía que el Consejo de Notariado podía dictar directivas de carácter obligatorio
y que los notarios, si no cumplíamos esas directivas, incurríamos en infracción y podíamos ser sancionados. Se atentaba entonces contra la autonomía de los colegios de notarios. Y se establecía también la suspensión inopinada del notario con solo la presentación de una denuncia. Es decir, recibo la denuncia, se suspende al notario y después le pregunto ¿qué pasó? Es decir, sin derecho de defensa de ninguna naturaleza. Nos volvimos a reunir los notarios en el Congreso Extraordinario de Lima, que se realizó en el Círculo Militar, tal vez algunos lo recordarán. Allí sí hubo unidad de todos los colegios de notarios e interpusimos la acción de inconstitucionalidad. Interpusimos la acción de inconstitucionalidad, que fue declarada después fundada por el fondo, no por la forma. Aun cuando puedo decir que hubo unidad de los notarios, también es cierto que lo que hubo fue un poco de desesperación. Hay algunos que se apuraron y el Colegio de Notarios de Puno, antes que tuviéramos la demanda lista, interpuso su demanda. Motivo por el cual tuvimos que convocar a una reunión, a una junta de decanos, porque si se disparaba esa demanda de Puno, no podía suceder lo que pasó con Junín, que se resuelva primero la de Puno y no nos escuchen a nosotros cuando estábamos con los argumentos preparados. Bien, se interpuso otra demanda, que fue la del Colegio de Notarios de San Martín, para evitar que la otra se resuelva hasta que no esté lista, e interpusimos el 23 de julio la demanda de la Junta de Decanos en el Colegio de Notarios de Lima, que finalmente fue declarada fundada no por la forma, sino por el fondo. Y allí se ganó la declaración de inconstitucionalidad del cese por límite de edad. Pero nos remitieron además a la autonomía. Nos citaron la sentencia del Colegio de Periodistas, por la cual se establece que el colegio profesional es una figura jurídica constitucional, distinta y superior a la que nosotros tenemos en el Código Civil, y que por lo tanto rige para todos sus efectos la profesión para la cual están dedicadas, y que tiene el carácter de un gobierno público, lo que quiere decir que para todos los efectos la forma en que se ejecuta la función profesional debe ser dictada por el Colegio de Notarios, en este caso por todos los colegios de notarios del Perú. Nosotros no tenemos que esperar reglamentos, nosotros no tenemos que esperar directivas de parte del Consejo Notariado, porque la misma sentencia estableció que el Consejo Notariado no tiene facultades para dictar directivas sobre la función notarial, solo para coadyuvar la supervisión. Entonces es responsabilidad nuestra dictar las directivas por las cuales nosotros tenemos que cumplir la función notarial, y debemos hacerlo porque ¿quién mejor que nosotros conoce cómo es que el sistema notarial peruano funciona? Y sin embargo han pasado los años, 8 años hasta el día de hoy, y no hemos dictado una sola directiva. Hasta ayer que he escuchado con mucha alegría, aun cuando no estoy de acuerdo en algunos términos, pero con mucha alegría, que la Junta de Decanos está aprobando directivas. Muy bien que se haga. Es mejor que nosotros los notarios lo digamos, a que de afuera alguien que no conoce cómo funciona, cómo se ejerce la función notarial, nos diga cómo tenemos que hacer certificaciones, cómo tenemos que hacer escrituras, cómo tenemos que certificar los medios de pago, cómo nosotros tenemos que descubrir a quién es el beneficiario final, cómo hacemos el reporte a la Unidad de Inteligencia Financiera, cómo hacemos el reporte a la SUNAT. Esa es alta especialización que nos corresponde solamente a nosotros. Después vinieron el cambio de regla para los concursos. Antes nosotros sabíamos que el jurado tomaba el convocado, estaba desde el principio hasta el final. El jurado calificaba los currículum, el jurado calificaba los exámenes escritos, el jurado calificaba los exámenes orales.
Bien, ahora resulta que el jurado no califica. El examen para notario ahora está como el Consejo Nacional de la Magistratura. Califica conocimiento, no honestidad. Hay un examen psicológico que no ha determinado el perfil del notario. Y como no ha determinado el perfil del notario, entonces no sabemos qué busca. Y nada hemos dicho al respecto. Bueno, ha llegado el momento de poner las cosas en su sitio. Tenemos que pelear, en el buen sentido de la palabra. Tenemos que decir las cosas como son y hacer que aquellos que conocen de su fuero lo hagan prevalecer. Ahora nos viene la ley 3730, que establece una barrera para la formalización de la economía. Y digo esto porque en el proyecto, en la sustentación de la ley está así. Lo que no quieren es que se formalicen los instrumentos por parte del notario. ¿Para qué? Para coaccionar al ciudadano y e impedir que haga actos notariales. Eso es lo que quieren. Lamentablemente no es lo que dice la ley. Me tomaré unos minutos después para explicarles este punto de vista. Y ahora viene el decreto legislativo 1372, en la cual nos ponen a nosotros para buscar el beneficiario final. Y nosotros poner en la escritura pública quién es el beneficiario final en la comparecencia. Es como si se diga, a ver, aquel que ha robado que levante la mano. Porque el interesado va a tener que venir donde el notario y va a tener que decirle quién es el beneficiario final. Y nosotros vamos a tener que pedir la declaración del beneficiario final, dejando constancia de todos sus actos, y en la introducción que finalmente no es Juan Pérez el titular de las acciones, sino que es Pedro López el titular de las acciones, porque así está declarada en la introducción de la escritura pública. Bien, todo esto se hace ¿por qué? Porque quienes están haciendo las leyes no son expertos en la función notarial. ¿Qué podríamos esperar? Cada uno es experto en lo suyo. Nosotros no podríamos decir a un médico cómo operar, que no nos digan a los notarios cómo debemos hacer nuestras escrituras. Bien, estos son los puntos más resaltantes. He podido citar muchos más. Sin embargo, hay también otros factores. Hay factores que son permanentes. Estos son los de los últimos 30 años, pero tenemos factores como, por ejemplo, los informes a la SUNAT que tenemos que hacer todos los años. Nadie sabe para qué hacemos los benditos informes, porque hasta donde nosotros tenemos noticia, están simplemente archivados en la SUNAT. ¿Los usan? No los usan, los usarán. Están viendo cuándo los usarán. Con sistemas a los cuales nosotros tenemos que adaptarnos y dedicar a un abogado para que haga todos los formularios de acuerdo con sus instrucciones. Es decir, no son sistemas muy amigables. Han tratado de ser amigables y ahora han mejorado, indudablemente. Nos establecen responsabilidad solidaria, es decir, establecen la forma más fácil del Estado, que es imponer por el miedo. Si no haces algo, entonces te sanciono, te castigo, te persigo. La OIF nos establece parámetros para que nosotros hagamos la investigación por ellos. Cuando nuestro papel es darles información y que ellos crucen, que ellos investiguen, que ellos establezcan. Y nos juran por Dios y por todos los santos que la información que les vamos a dar es secreta. Oigan, los colaboradores eficaces son secretos. Y todo el mundo sabe quiénes son los colaboradores eficaces en cada uno de los casos. Que no nos digan que es secreto lo que sabemos que no va a ser secreto. Nos establecen un oficial de cumplimiento cuando la ley no establece oficial de cumplimiento para las personas naturales. Solo, como somos los notarios, solo lo establece para las personas jurídicas. Y sin embargo, el 99% de los notarios han nombrado sus oficiales de cumplimiento. Y muchos de ellos se han nombrado a sí mismos, incurriendo ahí en peligro de responsabilidad penal. Reportes,
Y lo más grave, creen que sus reglamentos y directivas pueden superar a la ley. Y dicen cómo debe interpretarse la ley. Y establecen casos que no están previstos en la ley y sanciones que constitucionalmente solo pueden hacerse por ley y sin embargo se establecen por reglamentos y por directivas. Los fiscales procesan a los notarios por falta de conocimiento de lo que es la función notarial, y muchos de ellos no tienen buena disposición, más bien tienen mala disposición. Miren, en este momento les cito un caso mío para no hablar de otro, en el cual se ha presentado una minuta, se elevó a escritura pública, se tomó la firma, se hizo la identificación biométrica y ya está. Y el interesado viene y me dice: doctor, yo no he firmado nunca. ¿Sí? ¿Y cómo demuestra el fiscal que no ha firmado? Hace un peritaje en la minuta y establece que la firma puesta en la minuta no es la firma que le corresponde al señor. Y ahora formula denuncia por falsificación en la escritura pública porque podría haberse suplantado la identificación biométrica con algún procedimiento dactilar que copie la huella de aquel que ha sido y que ha participado en la escritura pública. La carga de la prueba corresponde al fiscal y tiene que establecer pruebas, no suposiciones. Supone que se puede hacer y por eso denuncia. Yo supongo que esto va a terminar rápidamente, pero o está actuando de mala fe porque no sabe distinguir lo que es una minuta de una escritura pública, o simplemente está metido en algo que es ilegal, porque no me puede decir que la identificación biométrica no sirve. Mala disposición. Los policías, ni que decirles, pues, también ahí tienen problema de falta de conocimiento, mala disposición y sobre todo lo que nosotros sabemos, negocios ocultos, que no nos podemos decir, porque van a decir que estamos hablando mal de ellos. Los jueces también tienen el problema de falta de conocimiento de la función y en muchos casos mala disposición. Pero mala disposición porque nosotros mismos no hemos fomentado la docencia de los jueces, de los fiscales y de los policías. Las reuniones que teníamos hace años con los fiscales, con los vocales de la corte y con los jueces se pararon. Debemos continuarla para que ellos entiendan lo que es la función notarial explicada por nosotros. En cuanto al gobierno, sacan todo tipo de disposiciones, decretos, reglamentos, por falta de conocimiento de la función notarial, por simplemente populismo, porque lo que quieren es, en este pueblo queremos tener popularidad. ¿Qué hay que hacer? Poner un notario más, poner dos notarios más. Control, y igualmente esto es algo con lo que peleamos siempre. Cada gobierno quiere controlar al notariado. Cada gobierno quiere controlar al Poder Legislativo. Cada gobierno quiere controlar a la Fiscalía de la Nación. Cada gobierno quiere controlar a los congresistas, ¿no? Y quieren controlar al notariado también, así que eso no es novedad. No lo pasamos desde hoy día, es algo que existe siempre. Falta de planificación, porque le preguntamos a un presidente del Consejo Notariado qué es lo que quiere. Y lo único que va a decirnos es: quiero que se nombren más notarios, quiero que se sancionen a notarios. No saben más de la función notarial y no quieren más de la función notarial porque simplemente no saben lo que quieren. Y por lo tanto viene la improvisación, los nombramientos, y piensan, como dije, que el Consejo de Notariado es solamente un órgano sancionador. En cuanto a los congresistas, peor todavía. Falta de conocimiento de la función notarial, populismo, control del notariado, y buscan solamente dictar leyes que les den renta política. No quieren otra cosa, no les interesa si el país funciona bien o si funciona mal. Lo único que les interesa es que las normas que ellos dictan sean populares. Y existen proyectos de ley absurdos. Hace años atrás tuvimos que dictaminar 54 proyectos de ley. Y gracias a uno de nuestros colegas notarios que ha sido asesor durante muchos años, me dijo: César, nunca contradigas a un congresista, siempre dale la razón. Y después que le dan la razón,
le cambia su dictamen y le dice que él está diciendo lo que no quiere decir, pero que como le has dado la razón, él está contento. Bueno, lo hicimos. Hicimos 54 absoluciones de dando la razón y felicitando a cada uno de los congresistas por sus proyectos, y los cambiamos y finalmente terminaron en nada, porque eran absurdos. Todo eso es cuestión de la manera de poderlos enfocar. Señores, la prensa, ¿qué es lo que busca? Escándalos. ¿Para qué? Para vender. Ellos no quieren promover la verdad, encontrar la verdad. No, la prensa es un negocio de venta de información, buena o mala, pero venta de información nada más. Recuerdo el caso, no está acá presente, pero la voy a citar porque fue afectada, de la notario del IRCAI, que no hace ni 100 escrituras públicas al año, y falsificaron e inscribieron un poder aquí en los registros públicos, en Lima, para que pudieran vender, y una persona vendió el inmueble a nombre de otro, y el periodista armó tremendo escándalo en uno de estos programas de televisión, y salió diciendo que el notario había falsificado la presencia de una persona que no podía ir en el IRCAI porque estaba en Lima y nunca fue al IRCAI, y se dedicaron todo un programa a hablar mal de esa notario. Siguiente programa, se fueron al IRCAI, encontraron con la notario, y la notario quedó totalmente sorprendida. No sé si había visto televisión o no, pero quedó totalmente sorprendida cuando dijeron que ella había falsificado una escritura pública, y la persiguieron con la cámara hasta que llegó a su oficina. Llegando a su oficina se tuvo que sentar y atender a la periodista, y le digo: aquí se ha falsificado esta escritura. No puede ser. Mandó sacar su índice, y en el índice no estaba la escritura. Entonces ya la escritura directamente por orden de fecha cronológica, y en su registro no estaba la escritura. ¿Qué pasa? Habían falsificado el parte notarial, y la notaria ni siquiera estaba enterada porque nunca había participado en nada. Y sin embargo en el programa siguieron diciendo que con notarios descuidados como esto, el Perú no podía seguir avanzando. No fueron capaces ni siquiera de reconocer que el notario en ese momento era una víctima de una falsificación y no el sistema. Bien, el escándalo es el que vende. No, para ellos no vende decir la verdad. Y si no encuentran una noticia, ¿qué hacen? La fabrican. Fabrican escándalos. Estoy seguro que más de uno de ustedes tiene experiencia sobre estas cosas que se falsifican. Nos falsifican información. Hay una página web que está dedicada a falsificar y a insultar a los notarios, y nos nombran, porque yo soy uno de los privilegiados, a mí me ponen ahí en su página, ¿no? Y nos nombran uno por uno respecto de falsificaciones que nunca han sucedido, pero basta que aunque ellos lo digan para que ya esté difundida en el sistema. Ya veremos qué podremos hacer en esos casos, ¿no? Después tenemos también, no lo puse ahí, los bancos. Los bancos son instituciones que también permanentemente afectan a la función notarial. ¿Por qué? Porque le imponen condiciones a los notarios, le dicen cómo tienen que hacer los instrumentos, les establecen sus tarifas, y los notarios no pueden ni siquiera discutirlas. También tenemos el mal funcionamiento de unas instituciones públicas. RENIEC, aquí no le ha pasado que el sistema se ha caído justo cuando teníamos que tomar las firmas de varios contratos. A mí me sucede casi todos los días, y el sistema que debería ser bueno ahora resultó deficiente, está jugando en nuestra contra. Peor todavía, con las personas de más de 70 años de edad o a veces menos, se produce que no lee la huella y nos bota una información, porque debía votar solamente o negro, que sí es, o rojo, que no es la persona. Pero ahora no nos vota ni negro ni rojo, nos vota solamente una que no está identificada, y que dice que vaya a la RENIEC para poder tomarle nuevamente sus huellas dactilares. Bien, me ha tocado el caso de un cliente que fue una vez
no lo identificó, no firmó la escritura pública, se fue a RENIEC, regresó y dijo que ya la habían registrado, pero como no tenía su DNI nuevo, entonces esperamos los 15 días hasta que le den. Regresó, le tomamos otra vez la identificación biométrica, otra vez, no salió. ¿Y qué tenía que hacer? Enviarla por tercera vez, por segunda vez, para que vaya a hacer lo mismo que ya había hecho. No nos ayuda. Ellos prefieren no asumir responsabilidad, y al no asumir responsabilidad lo que hacen es impedir el ejercicio de la función pública del notario. OMPE, que también daba información equivocada, o quería que todo el mundo pague para los efectos de poder ejercer sus derechos civiles, o que se decía que cuando el DNI ya estaba vencido no podía firmar contratos. ¿Sí? Ahora, por supuesto, ya se ha establecido que no hay problemas al respecto. Así tenga un DNI vencido, se pueden firmar los contratos, gracias a Dios. Con registro público también tenemos algunos problemas en las observaciones. Observaciones que nosotros sabemos que son absurdas y que hay que empezar a volver otra vez a la comunicación que teníamos antes con registros públicos. Hay registradores que se sienten que no están obligados, porque ahora son nuevos, a cumplir las directivas de los anteriores superintendentes. Sentémonos y conversemos para superar esos problemas. La Superintendencia de Bienes Nacionales creen que ellos administran todos los bienes del Estado. Mentira, no administran todos los bienes del Estado. Solo administran los bienes que les han sido encargados por la ley. Pero ellos quieren que se les cite en todos los casos de prescripción adquisitiva de dominio sobre bienes del Estado, cuando no es correcto. Sobre eso también tenemos que hacer nuestra reunión, los notarios, para aclarar estos temas, y etcétera. Los falsificadores, delincuentes, que ahora falsifican instrumentos completos. Estoy escuchando que el registro público va a establecer la presentación cautiva de todos los títulos en buena hora. Que así sea. Se evita así la falsificación, por lo menos de la presentación de los títulos. Y si el presentante es un presentante del notario, entonces el notario está asumiendo la responsabilidad por los títulos que su presentador presenta. Pero nuestro mayor problema es la división interna. Y aquí quiero citar a alguien muy conocido por nosotros, a Manuel González Prada, quien en su discurso del 29 de julio de 1888, leído en el Politeama por el estudiante Gabriel Urbina, se refería a los resultados de la Guerra del Pacífico, a los nefastos resultados para el Perú de la Guerra del Pacífico. Y él decía: la brutal mano de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Esto es lo importante para nosotros. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, fueron nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. Nosotros debemos fomentar las reuniones como las que ahora estamos teniendo, la participación de todos los notarios para el dictado de las directivas, y no tener ese espíritu de servidumbre que hace que todo lo que el gobierno diga tenga que ser aceptado por nosotros, sobre todo en aquellas cosas que son de nuestra especialidad y nadie nos puede decir lo que nosotros podemos o debemos hacer. Todos los notarios formamos parte del sistema jurídico notarial peruano, y así como cada uno de nosotros tiene autonomía, esa autonomía finalmente termina en autarquía. Pensamos que cada uno de nosotros no estamos obligados a cumplir las disposiciones de nuestro colegio de notarios, que no existe la obligación de trabajar todos juntos, que cada uno de nosotros es una estrella, es un sol que tiene su propio planetario. Tenemos que tener un poco más de humildad y trabajar todos juntos. No aprobamos las directivas para el ejercicio de la función, y como no aprobamos esas directivas, dejamos que los fiscales, los jueces, los policías
interpreten las normas notariales a su manera y no en la manera correcta, que es la que los notarios sabemos que se deben aplicar. No hemos emprendido suficientemente la campaña pedagógica para enseñar cómo es la función notarial. Debemos restablecer o establecer, si fuera el caso, las relaciones buenas con todas las instituciones internas y externas al notariado. Ser nosotros quienes generemos las iniciativas sociales y las iniciativas legislativas. Y sobre todo, establecer las metas comunes. Cuando nos hemos reunido en un congreso de notarios para saber qué es lo que juntos vamos a hacer. Solo en 2 ocasiones. Cuando interpusimos la acción de inconstitucionalidad contra la ley 27755 y cuando interpusimos la acción de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo 1049. Nos unimos cuando estamos en peligro de morir. Esa unidad debemos hacerla cuando gozamos de buena salud, actuando bajo un solo criterio. ¿Cuál? El de la autonomía de la función notarial, de acuerdo con lo que señala el Tribunal Constitucional, que nos ha dado así jerarquía constitucional que nadie podrá mover. Y ahora quiero tocar uno de los problemas que a nosotros nos preocupa, que es esta bendita ley 372, cuyo vacatio legis termina el 20 de agosto y que tenemos que aplicar a partir del 21 de agosto de este año 2018. No quiero tocar lo anterior porque lo anterior todos nosotros conocemos, ya lo doy por conocido, respecto de los medios de pago. Quiero tocar los casos especiales. Se ha modificado el artículo tercero en el tercer párrafo, en la que se establece lo siguiente. Solo, miren, es decir, no hay otra forma, solo se puede usar medios de pago por sumas superiores a 3 unidades impositivas, tratándose de A. Constitución o transferencia de derechos reales sobre inmuebles, transferencia de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos nuevos o usados, aéreos, marítimos o terrestres. Y C. Participación en el capital social, adquisición, aumento y reducción. Aquí hay conceptos que tenemos que establecerlos, porque antes hacíamos la escritura pública, hasta el día de hoy hacemos la escritura pública, pedimos el medio de pago. Nos dicen el medio de pago, lo consignamos. No nos dicen el medio de pago, igual consignamos que no se nos presentó el medio de pago y asunto arreglado. Los problemas son tributarios para aquel que hace la escritura pública, el interesado. Bien, estos casos especiales tienen un tratamiento distinto. Vamos a analizarlo. Nos hablan de transferencia de vehículos o de inmuebles. ¿Y qué significa transferencia? No necesito repetirlo. Transmitir a otro un derecho. Es decir, trasladar a otro un derecho. Un derecho que yo tengo pasa a manos de otro. Y esto se puede hacer mediante acto entre vivos, es decir, mediante contrato. ¿Requiere que nosotros le pidamos medio de pago en las transferencias? Bueno, sí, pero en todos los casos. ¿Qué pasa si se trata de la venta de un bien que ambas partes saben que es ajeno? El contrato de compra-venta existe. Dice, por la compra-venta, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien y el comprador a pagar el precio en dinero. Por lo tanto, los elementos básicos de la compra-venta son cosa y precio. La cosa, obviamente, puede ser propia, pero también puede ser ajena. Si es propia, la sola obligación de dar un bien inmueble hace al acreedor propietario, por lo tanto ya se produjo la transferencia. Y si es ajena, se entiende como la promesa del hecho de un tercero, por lo tanto no hay transmisión de propiedad. ¿Cuándo habrá transmisión de propiedad? Cuando el tercero a su vez transmita la propiedad, o aquel que vendió adquiera la propiedad y por lo tanto se la transmita. Por lo tanto, en el contrato de compra-venta normalmente habrá transferencia de propiedad, pero si se trata de una venta de un bien ajeno,
no hay transferencia de propiedad, ergo no está afecta. No está afecto al caso específico, a estos casos especiales, a los casos generales sí. La compra-venta de un bien futuro. Todos sabemos que la compra-venta de un bien futuro, de acuerdo con el Código Civil Penal, perdón, el Código Civil peruano, se entiende hecha bajo condición suspensiva. ¿Cuál es la condición suspensiva? Que el bien llegue a existir. Y si el bien todavía no existe, entonces no ha habido transferencia. Y si no hay transferencia en el momento que se hace la compra-venta, entonces no está afecto a estos casos especiales. ¿Cuál otro? Cuando se hace una compra-venta con pago diferido. Entonces, hago la compra-venta, no se ha pagado el día de hoy, se pagará dentro de 10 años. No hay pago, pues. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien es cierto, podemos hablar de transferencia, también es cierto que al no haber transmisión de un derecho real, entonces cada caso tendrá que ser estudiado por separado. Mortis causa, que es la sucesión, testada o intestada. Ahí también hay transferencia, sí, pues, pero como no es a título oneroso, sino la sustitución de un sujeto por otro sujeto, entonces no está afecta a medio de pago alguno. Pues sería absurdo pensar que es así. ¿Qué más? Dice la constitución de derechos reales sobre vehículos o inmuebles, que también significa la transferencia o constitución de derechos reales, establecer el derecho a favor de alguien, que se va a hacer mediante contrato, sí, pues se va a hacer a través de contrato, pero en todos los casos. ¿Y qué hay de la hipoteca unilateral? Esa hipoteca que la puedo otorgar yo en este momento sin que exista acreedor. Pido su inscripción en los registros públicos, el registro público lo va a inscribir y me va a extender un título. Y con ese título recién salgo a buscar quien me preste dinero. En ese caso, ¿medio de pago? No, no hay medio de pago, todavía no hay mutuo, etcétera. Entonces, hay que estudiar caso por caso también. ¿Y qué hay de los casos en los cuales hay hipoteca por mandato de ley? Si se trata de una compra-venta con saldo de precio, la hipoteca se hace y se tendrá el medio de pago por lo que se ha pagado. Pero ¿qué sucedería si se trata de una declaración de fábrica por escritura pública en la cual el ingeniero declara que no se le ha pagado y entonces se constituye hipoteca legal? ¿De medio de pago? No, pues obviamente no. Entonces habrá que estudiar caso por caso en cualquiera. Si se trata de constitución o transferencia de un derecho real, obviamente si es a título gratuito no se va a aplicar en ninguno de los dos casos. Y si es a título oneroso, en la mayor parte de los casos tendrá que estudiarse. En otro tema, vean ustedes, se señala vehículos, no se dice muebles, se dice solamente vehículos. ¿Y qué significa vehículo? Un artefacto que sirve para transportar personas o cosas de una parte a otra. Es decir, un caballo no es un vehículo, de acuerdo con la definición de la lengua española, es un artefacto. Claro, que pueden ser nuevos o usados. Los nuevos son la inmatriculación, eso no nos corresponde a nosotros. Los usados son los que nos van a corresponder a nosotros. Y señala que pueden ser aéreos, marítimos o terrestres. Y estoy seguro que lo que hicieron la ley, quisieron ahí cubrir todo, pero mentira, no cubrieron todo. No han incluido a los lacustres o a los fluviales. Y por lo tanto los yates que están en el lago Titicaca no están afectos. O los pontones o los barcos que cruzan el Amazonas no están afectos. Y en cuanto a persona jurídica, ¿qué vendría a ser una persona jurídica? Aquella que tiene capital social. Obviamente no se está dirigida a todas las personas jurídicas, no está dirigida a las asociaciones, está solamente a aquellas que tienen capital social. Es decir, las que están constituidas por escritura pública e inscritas en el registro. Sociedad, y estas son típicamente las sociedades. Las sociedades pueden ser por acciones o por participaciones. Y las EIRL, que no son sociedades, pero son personas jurídicas para nuestros efectos con capital.
No incluye entonces a las sociedades irregulares ni a los contratos asociativos. ¿Sí? Entonces, personas irregulares son aquellas que no están inscritas en el registro, o que habiendo estado, venció su plazo o cayó en irregularidad. Tampoco están comprendidos los contratos asociativos. Y la ley dice participación en el capital social. Cuando dice participación en el capital social, ¿a qué se está refiriendo? ¿A las acciones? ¿A las participaciones? ¿A ambas o a ninguna? Cuando nosotros decimos participar, buscamos el diccionario de la lengua, dice tener uno parte en una cosa o tocarle algo de ella. Y las acciones son una parte, y las participaciones son una parte. Y por lo tanto están comprendidas tanto las acciones como las participaciones, ambas modalidades. Y aquí es donde vienen nuestros problemas. Las obligaciones del notario, porque hasta ahí hemos hablado lo que le corresponde, lo que está afectando a la sociedad. ¿Qué es lo que nos corresponde como obligaciones del notario? Bueno, las obligaciones generales, estas las voy a pasar porque ya nosotros las conocemos. Me voy a referir solamente a las especiales. Quiero regresar a esto último. En todos los casos vamos a encontrar una terminología, en las especiales también, que es esta: que el notario debe verificar la existencia del documento. ¿Cuál es la existencia del documento? El medio de pago. Existencia del documento. Haya o no concluido el proceso de firmas. ¿Qué han querido decir? Siempre. Pero ¿qué dicen además? Que se trata de instrumentos protocolares, porque los instrumentos extraprotocolares no tienen proceso de firma. Por lo tanto, no está incluido dentro de esto los instrumentos extraprotocolares, salvo la fe de entrega extraprotocolar. Y cuando se trata de fe de entrega extraprotocolar de títulos valores, entonces va a estar bancarizado, o sea que no pasa nada. Nuestro problema está con la fe de entrega de dinero en efectivo. Ahí sí tenemos estas limitaciones y el notario no la va a poder hacer si es que no la bancariza. Ahí sí, esos instrumentos extraprotocolares sí. Los demás no hay proceso de firma. Y nos dice en que el notario va a cumplir de esta manera: insertar o adjuntar copia al instrumento. ¿Es lo mismo insertar que adjuntar? No. Insertar significa que el notario lo va a incorporar al momento de que extiende la escritura, al momento de que hace la escritura. Ergo, si no tiene el medio de pago, no hace la escritura. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, adjuntar. Significa que el notario hace la escritura y al momento de firmarla tiene que tener el medio de pago, porque de lo contrario no podría hacerlo. Entonces son dos sistemas distintos. Cada notario libremente podrá optar por uno o por otro. Yo no hago la escritura pública hasta que no me presenten el medio de pago, porque lo que hago es insertar. Listo, su derecho a escoger. El otro dice: yo sí extiendo la escritura porque lo que voy a hacer es adjuntar. Su derecho también. Escoge cuál es su camino. Y ahora, las obligaciones en los casos especiales, que están establecidas en el tercer párrafo del artículo 3º y que tienen dos fuentes: el cuarto párrafo del artículo 3º y el 7.1 inciso C, que si ustedes lo leen les va a suceder lo mismo que seguramente me pasó a mí. No entendí nada, era un arroz con mango. Y entonces, ¿qué tuve que hacer? Leerlo hasta que me cansé. Y cuando me cansé de leerlo en manera individual, lo que hice fue leerlo conjuntamente, mezclar los dos. ¿Por qué? Porque están utilizando palabras distintas para tratar las mismas cosas en uno y en otro. Y el problema es que cuando se dicen las mismas cosas con palabras distintas, resultan implicantes. Entonces hay que leerlos juntos para poderlo entender. Y el resultado es este. Miren, lo primero que debemos tener en cuenta, siendo la obligación de los clientes adjuntar,
la documentación respectiva que acredite el medio de pago utilizado. El notario no investiga el medio de pago. El notario lo que hace es recibir el medio de pago, porque la responsabilidad de la presentación del medio de pago es del cliente. Y esto es muy importante porque va a suceder, Dios quiera que no, que algún día nos presenten medio de pago falsificado. Y nosotros creemos, porque está emitido por el banco, que también podrían haberle falsificado al funcionario, o el funcionario estar metido en el problema. Y nosotros lo adjuntamos o lo insertamos, y después el fiscal nos va a decir: usted insertó un documento que sabía que es falso. ¿Y cómo? No, yo no sé, usted tenía que investigar si es verdadero o no. No nos corresponde a nosotros investigar. Esa es una función que le corresponde, y es bajo la responsabilidad del cliente, del interesado, no nuestra. Nosotros debemos verificar la existencia del documento, claro, la presentación del documento. Pero aquí sí vamos a tener también algunos problemas. ¿Qué? ¿Nos van a presentar los originales o nos van a presentar copias? Tenemos problemas diferentes, porque miren ustedes, cuando se hace un depósito en una cuenta, nos emiten en un banco, nos emiten un voucher. Ese voucher es impreso en caliente. A los 2 meses ya se borró. No existe. ¿Y qué hace el interesado? Es lo que recomendamos nosotros y lo que hacemos, creo, la mayor parte. ¿Qué hacemos? Fotocopia. Y cuando queremos el original ya se borró. Yo no sé si los bancos no tienen plata para comprar otras impresoras en frío para que no se borren, o están interesados en que sea en caliente para que se borren. Creo lo segundo más que lo primero, no creo que no tengan dinero. Y entonces ellos mismos no están colaborando con la seguridad jurídica. Es más, a sabiendas están actuando en contra de la seguridad jurídica. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros? Trabajamos con copias, porque esa es la realidad. Lo que sí hay que cuidar, que tengan los elementos necesarios para que nos generen la convicción del caso. Y debemos consignar expresamente ello en el instrumento público. Debemos consignar el medio de pago que nos dicen. Dejar constancia en el respectivo acto jurídico y o instrumento público que lo formalice, que sea cumplido con lo dispuesto en la ley. Tercer párrafo del artículo 3º. Miren ustedes, aquí han querido decir que si hay un acto jurídico, nosotros debemos dar fe, y cuando se formalice, también debemos dar fe. Mentira, eso es imposible. Porque el acto jurídico es de las partes, hacen su contrato, y el solo acuerdo de voluntad, de que ni siquiera necesita estar escrito, sino ser consensual y hasta verbal, es ajeno a nosotros. Nosotros solamente intervenimos cuando hay un instrumento público. Entonces, lo que en realidad han querido decir es el acto jurídico que se ha formalizado con el instrumento público. Ese y o está sobrando. Entonces, nosotros nos vamos a referir como obligación solo al instrumento público, y no puede ser de otra manera. Volvemos al concepto: insertando o adjuntando copia del mismo. Haya o no concluido el proceso de firmas. Reitero, haya o no concluido el proceso de firma. Tanto para los casos generales como para estos casos especiales, solamente será para escritura pública o acta notarial protocolar. No puede ser para ningún otro. ¿Y qué pasa si se niega? Si no nos quiere presentar el medio de pago. Y aquí, no sé si es la forma de hablar de los peruanos o una interesada forma de actuar, de hablar de quien dice la ley. No nos dice blanco ni negro, nos dice gris. Evaluar la posibilidad de efectuar un reporte de operaciones sospechosas, ROS, a la UIF. ¿Qué quiere decir? Que lo deja bajo nuestra responsabilidad. En realidad no debería decir nada, debería decir simplemente informar a la unidad de inteligencia tributaria. Porque si se niega a presentar el medio de pago, entonces lo reportamos y ya está, que lo justifique ante la unidad de inteligencia tributaria, que ellos hagan su parte. Pero nos dice que nosotros podemos reportar o no, de acuerdo con nuestra discrecionalidad.
Y además dice, sin perjuicio de no efectuar la operación. Sin perjuicio de no efectuar. ¿Qué? Sin perjuicio de que nosotros evaluemos la posibilidad de no efectuar la operación. Eso es una barbaridad. ¿Por qué? Porque más adelante en el otro, en el 7.1c, dice claramente: de no utilizarse medio de pago, no formalizará el acto jurídico en el instrumento respectivo. Y entonces ese de si evaluará o no evaluará no existe en realidad. Es esto lo que se aplica. Si no lo presenta en el medio de pago, no lo hacemos. ¿Y qué significa esto? ¿Que no vamos a extender la escritura pública? Bueno, para esta pregunta hay dos respuestas. Primera respuesta: si nosotros hemos optado por insertar, entonces la respuesta es: no extendemos la escritura pública, pues, porque mientras no me presenten en medio de pago, no la podemos insertar. Y si nosotros no la insertamos, entonces no hay escritura, pues. Estamos como el huevo y la gallina, ¿no? Para hacer la escritura, tiene que presentarme en medio de pago. Y mientras no me presente en medio de pago, yo no hago la escritura. Primera posibilidad, eso es cuando nosotros hemos optado en nuestras escrituras públicas por insertar. Segunda posibilidad, hemos optado por adjuntar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Extendemos la escritura pública? Sí, sí extendemos la escritura pública. Es más, hasta podemos tomar las firmas, pero el notario no puede autorizarla, porque recuerden, el instrumento público notarial recién existirá desde el momento en que el notario la firma. Y entonces, hasta ese momento, me pueden presentar la copia del medio de pago para adjuntarla. Mientras tanto, no la firmo, allí se queda. Y si no me lo presentan, lo reportaremos a la Unidad de Inteligencia Tributaria y asunto arreglado. Y después nos dicen que nos van a sancionar, como una más de aquellas infracciones que nosotros nos han aumentado. Antes teníamos un solo artículo para las infracciones de los notarios, ¿no? Ahora tenemos un montón de infracciones de los notarios, porque bajo el criterio de que asústalo para que cumpla, entonces nos han puesto de todo. No nos preocupa, porque nosotros lo que queremos es cumplir con nuestra función. Entonces nos dice que si no cumplimos, nos sancionarán con el artículo 149b. Y en cuanto al Colegio de Notarios, el Colegio de Notarios pondrá en conocimiento a nacional de las acciones adoptadas. Una de las acciones adoptadas debe ser acordar las directivas necesarias que nosotros tenemos que aplicar en el cumplimiento de la ley 30730, para que sepamos cuándo estamos actuando bien y sepamos también cuándo estamos en el otro lado, cuándo estamos actuando mal. Esas son las necesarias acciones que nosotros debemos tener, guardando aquel criterio que nos ha faltado de unidad en los últimos años. Y para beneficio de nuestros amigos registradores, también se establece una obligación para los registradores. Pero esa obligación para los registradores solamente está para los casos en los cuales se presenten títulos que no necesiten intervención notarial. Es decir, certificados de numeración, declaración de subdivisión de inmuebles, solamente con firma legalizada, y eso es todo. Porque todo lo demás se hace mediante el artículo 2010 del Código Civil, así que mayor problema los registradores no van a tener. Los problemas son los nuestros, y los nuestros solamente podemos enfrentarlos actuando con profesionalismo, con honorabilidad, con dignidad y sobre todo con unidad. Muchas gracias a todos. Doctor Bazán. No, quería hacerle una acotación, un comentario. Aquí en la ciudad de Huaraz existe el Museo Regional de Arqueología y cuenta con la muestra lítica más grande de Sudamérica. Permítanme decirle a nombre de todos los presentes que el conjunto de todas las muestras líticas no llega a la solidez de su conocimiento y de su capacidad de dar a conocer lo que sabe. Muchísimas gracias.
Tenemos dentro de unos momentos la parte de las conclusiones que va a estar a cargo del doctor Froilán Trevejo.